Hola, bienvenidos a mi vídeo de física del tema de fuerzas y es de cuarto de la ESO de ciencias, imagino, porque son los únicos que tienen la asignatura de física y química. Así que bueno, el ejercicio 1 me indica que dos fuerzas de 50 newtons, es decir, la F1, la fuerza 1 vale 50 newtons y la F2, fuerza 2, también vale 50 newtons. Tienen la misma dirección, es decir, van a estar sobre la misma recta de soporte. La dirección es la recta de soporte, ya, o sea, puede ser horizontal o vertical. Y mismo sentido, es decir, la flecha del vector, este vector que he dibujado ya aquí, o sea, esta flecha apuntan en el mismo sentido, que lo he dibujado yo hacia la izquierda, pero que también, o sea, ya que no, o sea, en estos ejercicios mucho cuidado porque no me indican ni la dirección ni el sentido, y en realidad es de, o sea, lo podemos dibujar como queramos, pero yo qué sé, la forma más fácil de dibujarlo pues es así. Y aquí pues y claro, sigo con el ejercicio. La fuerza resultante, o sea, tenemos que indicar la fuerza resultante, hallad la fuerza resultante e indicad su módulo, dirección y sentido. La fuerza resultante, o sea, por definición me dice que la fuerza resultante es la suma de las fuerzas que tenga aquí en el plano. Entonces, FR en este caso es F1 más F2. ¿Por qué? Porque apuntan, apuntan hacia hacia el mismo sentido, no dirección. La dirección hemos dicho que es la recta de soporte. O sea, la F1 y F2 tienen el mismo sentido y valen lo mismo, ¿vale? Entonces, va a ser F1 más F2 y va a ser 50 más 50. 50 newtons más 50 newtons es 100 newtons. Y esa es la fuerza resultante. Luego la fuerza resultante, pues a ver, lo voy a dibujar, pero solo lo voy a dibujar en este caso. Pues va a ser, más o menos, lo voy a dibujar arriba para que se vea mejor. Va a ser así, que digamos, el doble, ¿vale? Esa va a ser, si, o sea, puede que el profesor en el examen os pida dibujar la fuerza resultante. Pues le indicáis eso y le ponéis fuerza resultante. ¿Dónde se ha ido eso? A ver. Fuerza resultante. Vale. Y ahí, pues ahí estaría la fuerza resultante. Solo que lo que os recomiendo, si dibujáis un eje cartesiano, X e Y, dibujad aquí la F1 y F2 y la fuerza resultante también, o sea, sobre la misma recta, solo que yo lo estoy dibujando arriba, porque si dibujo el vector aquí no se va a ver. Entonces, pues como ha quedado muy feo, prefiero hacerlo de esta forma. Pero vosotros tenéis que dibujarlo sobre los ejes. O sea, dependiendo de los ángulos y eso, pues o en el X, o en el Y, o en el medio, ya veremos en otros ejemplos. Bueno, o sea, este ejercicio es muy sencillo, el más fácil que os pueden poner. Y nada, así que vamos a ver el segundo. Dos fuerzas de 50 newtons tienen la misma dirección, o sea, seguimos teniendo la misma recta de soporte, ya sea horizontal o vertical, pero yo aquí elijo pues que sea horizontal, y de sentido contrario y sentido contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que una fuerza apunta hacia la derecha y la otra fuerza pues apunta hacia la izquierda. Lo he dibujado ya aquí previamente, pero bueno, es lo de menos. Hallad la fuerza resultante e indicad su módulo, dirección y sentido. Bueno, pues aquí sigo teniendo que mi F1 vale 50 y mi F2 también vale 50. Entonces, mi FR vale F1 porque apunta a la dirección positiva de las X, que es esta, evidentemente. Aquí en este caso, o sea, ahora mismo no voy a poner más F2 porque esta apunta en sentido contrario, o sea, va apunta hacia el sentido negativo de las X. Entonces va a ser menos F2. Y esto es igual a 50 menos 50, que es igual a 0 newtons. Bueno, el 0, hay profesores que dicen que le pongáis unidades, hay otros profesores que dicen que el 0 no es nada, por lo cual no le vamos a poner unidades. Yo qué sé, dependiendo de vuestro profesor, preguntadle en el examen o lo que queráis, pero nada, eso es lo de menos. Pero bueno, lo voy a quitar, ¿vale? Porque el 0 en realidad para mí no lleva unidades. Y mi fuerza resultante es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay fuerza, o sea, no hay vector. El vector no tiene ni dirección en este caso, ni sentido, ni tiene módulo. O sea, el módulo vale 0. Este caso, pues este ejercicio también es muy sencillo. Vamos al otro, o sea, ya en el tercero ya empieza
empieza a ponerse la cosa más complicada. Dos fuerzas de 50 newtons, seguimos teniendo que F1 vale 50 y F2 vale 50, forman entre sí un ángulo de 30 grados. Vamos a dibujarlo, o sea, siempre tenéis que dibujarlo en el examen. Vale, primero, no lo voy a dibujar aquí, o sea, pero vosotros tenéis que dibujarlo aquí y así, pero lo voy a dibujar un poco más arriba para que se vea bien. Perdón. A ver. A ver. Ay. Bueno, mi vector 1 me he pasado F1 y aquí que forme 30 grados con F1 y aquí F2. Vale, más o menos. Bueno, en realidad esto es un poco más corto. Sí, es un poco más corto, pero sí, vamos a ponerlo más corto para que no nos liemos, porque eso es la hipotenusa. A ver, vale. Vale, por aquí más o menos. Vale, vamos a escribir F1, o sea, así lo tenéis que hacer en el examen vosotros, ¿vale? F1. Voy a mover aquí, más o menos. Ya os aseguro que el vídeo va a ser muy largo, pero bueno, yo creo que con que os miréis el vídeo un par de veces y hagáis los ejercicios, yo creo que ya no vais a tener ningún problema con el tema este de vectores. F1 y F2. Y el ángulo este, pues 30 grados. Vamos a poner el ángulo como, a ver dónde está. Es esto. Pues aquí más o menos. Y escribimos aquí 30 grados. Vale. Pues aquí en este caso, mi fuerza resultante ya no vale F1 más F2, 50 más 50 igual a 100. No, o sea, no. Porque, o sea, antes hacíamos eso porque tenían la misma dirección. La misma dirección. Estaban sobre la misma recta de soporte. En cambio, ahora, pues F2 tiene dos componentes. ¿Cómo podemos explicar eso mejor? A ver, vamos a dibujar el vector F2 solo, o sea, aparte, para que lo entendáis bien. Vale, vamos a dibujar F2 aquí. Aquí tenéis F2. Vale, este vector F2, vamos a ponerlo aquí, F2. Este vector en realidad se ha sumado, se ha formado con una suma de dos vectores. ¿Qué dos vectores? Vamos a dibujarlos. En el examen evidentemente no tenéis por qué hacer todo esto, pero o sea, os quiero explicar de dónde sale el tema este. A ver, aquí tenemos un vector y aquí tenemos otro. Y esto, o sea, si el vector empieza en el origen de un vector y acaba en el extremo del otro, quiere decir que está sumando estos dos vectores. Es teoría de vectores, ¿vale? Esto sería la componente x de mi vector 2, f2x. Y esto, la componente y, porque tiene dirección vertical. Y la otra hemos dicho que es de x porque tiene dirección horizontal. f2y. Entonces, ¿y esto qué ángulo es? Pues evidentemente el que tengo aquí, 30 grados. No lo sé así, vamos a escribirlo aquí. 30 grados. Aquí os lo dejo indicado más o menos. No voy a poner la curva esta, pero bueno, ya tenéis ahí 30 grados. Aquí sí que voy a usar, o sea, por eso este ejercicio no es tan sencillo, porque aquí tengo que usar trigonometría. Entonces, cuando hablamos de trigonometría, o sea, en cuarto de la ESO solo vamos a hablar de seno, coseno y la tangente. Vale, ¿qué conocemos? O sea, ahora mismo conocemos que F2 vale 50, ¿vale? Sí, bueno, decía que F2 vale 50 newtons. 50 newtons, pero en realidad para calcular la fuerza resultante, que es F1, va a ser, o sea, la fuerza resultante en este caso va a ser F1, que F1, si os dais cuenta, solo tiene componente X, entonces voy a sumarle a F1 la componente X de F2, o sea, no puedo sumarle a F1 la componente Y, no podría ser, o sea, no podemos hacer eso, porque tenemos que sumar el vector que esté aquí, en esta dirección, el que tenga esta dirección de las X,
más, o sea, F1 en este caso coincide, y F2 coger la componente X y sumársela a F1. Y F2 pues no podremos sumarle F2 a F1 porque ya hemos dicho que son direcciones distintas, sino que para hallar la fuerza resultante, la fórmula general de la fuerza resultante, que antes lo he dicho no muy bien, o sea, antes sí que era F1 más F2, pero en este caso va a ser raíz cuadrada de Fx, o sea, la fuerza total, de las X, la fuerza resultante de las X al cuadrado, más la fuerza total de las Y al cuadrado. Y lo que me dé, ese va a ser el módulo de la fuerza resultante. Pero vamos, o sea, vamos poquito a poco, y ahora vamos a poner todo eso. Primero vamos a descomponer F2. O sea, cuando hablo de descomponer, quiero decir que F2, os lo he indicado anteriormente, que F2 es igual a F2X más F2Y. Vale. Voy a intentar obtener F2X mediante trigonometría. F2X es igual. Vale. Ahora, o sea, os voy a explicar una cosa. Sabemos nosotros, o sea, no os voy a explicar la teoría porque lo tenéis en el cuaderno que os lo ha dado el profesor seguramente, que el coseno, primero para obtener F2X, ya os digo que va a ser el coseno, porque el coseno de alfa, o sea, el coseno de este ángulo, en este caso que es 30 grados, es igual al cateto contiguo partido por la hipotenusa. En realidad en este triángulo la hipotenusa es F2 y el cateto contiguo es F2X. ¿Vale? Al despejar de ahí, o sea, si despejamos bien, F2X va a ser igual a F2 por el coseno de 30 grados. Y esto es igual a 50. El coseno de 30, o usáis la calculadora, o sea, en realidad os lo tenéis que saber de memoria, pero voy a usar la calculadora porque aquí no voy a poner raíces, sino que voy a poner 0,866. Un segundo que busque la calculadora. Bueno, lo que os decía es que el coseno de 30 nosotros sabemos que es raíz de 3 partido por 2, pero aquí como en este programa no me deja insertar símbolos de una ecuación, no sé por qué, por lo cual o sea, queda más elegante en un examen que pongáis F2 50 por raíz de 3 partido por 2 y que os va a quedar 25 por la raíz de 3, pero lo voy a hacer aquí con la calculadora directamente. El coseno de 30 sabemos que vale 0,866, vamos a poner 50 por 0,866 y eso es igual a, por 50, 43,3. Un momento, voy a hacerlo aquí. 43,3 newtons. Vale, esto es la componente X del vector, o sea, de la fuerza 2. Vale, una vez que tenemos esto, vamos a ponerlo aquí abajo de esto. Vale, y vamos a ir ahora con la componente Y. F2Y es igual. Vale, ahora vamos a pensar. Este lado es el lado opuesto a este ángulo. Y la teoría me dice que el seno del ángulo este, o sea, el seno de alfa, seno de 30, es igual al lado opuesto partido por la hipotenusa. Entonces, despejando, me queda que F2Y es igual al seno de 30 por F2. F2 por el seno de 30 grados. Y el seno de 30 sí que sabemos perfectamente que es un medio, no hace falta usar la calculadora y nos queda que es 50 por 0,5 y es igual a 25 newtons. Esa es la componente Y del vector 2. Ahora ya teniendo esto, o sea, descomponiendo F2, ya podemos hallar la fuerza resultante. Así que vamos a ponerlo aquí aquí abajo. Vale, tenemos que la fuerza resultante es igual. Bueno, la raíz cuadrada, que creo que tampoco me deja ponerlo este programa, por lo cual soy un poco principiante en esto, pero bueno. SQRT, pues en programación, en informática, es raíz cuadrada, ¿vale? Vamos a coger f de x total al cuadrado más fi total al cuadrado. Y esa va a ser mi fuerza resultante. Pero, fuerza, voy a ponerlo en mayúscula, perdonadme.
fuerza X y fuerza Y. Vale, primero vamos a hallar las fuerzas X totales. Aquí, fuerza X total. Vale, las fuerzas X totales quiere decir que la fuerza total que tenemos en este eje, en el eje de las X, en la dirección horizontal. Anteriormente os he indicado que F1, o sea, F1 no lo podemos descomponer en componentes, en fuerzas de X y de Y, porque solo tiene una componente que es la componente X. Entonces vamos a poner que Fx totales es F1, claro, porque en este caso tenemos que F1 es igual a F1X más F1Y, pero F1Y es 0 porque no tengo ninguna componente vertical, ¿vale? Esto es, o sea, tenemos aquí una dirección que es horizontal y que coincide con las X. Entonces, F1X o F1. Voy a poner F1 más F2X. Aquí sí que indico F2X porque antes acabo de enseñar que F2X y F2Y no es lo mismo. Y esto me da que es 50 de F1 más, y buscamos mi F2X que vale 43,3. Y esto es igual a 50 más 43,3, 93,3 newtons. Vale, genial. Y ahora vamos a poner la fuerza I total. F I total es igual. Vale, en este caso sería F1I, si queréis. Que ahora os voy a indicar que es 0, como ya os lo dije, pero lo ponemos. ¿Vale? Más F2I. Esto es igual a 0. Os acabo de explicar ahora mismo el porqué. Y F2I, pues es lo que me ha dado aquí. Y es 25. Igual a 25 newtons. Pues nada, ya lo tengo. O sea, tengo ya las Fx totales. O sea, aquí, Fi totales, 25. Pues voy a sustituir aquí. Con la SQ, bueno, lo voy a hacer directamente en mi calculadora. O sea, metéis en la calculadora 93,3 al cuadrado más 25 al cuadrado y hacéis la raíz de todo eso y me da 96,59 newtons. A ver. Pues ya está, esa sería la fuerza resultante en este caso. Y aquí la fuerza resultante dibujándolo, ¿vale? Que también quizá os lo pida, sería así. A ver, ¿dónde están las flechas? A ver los vectores. Aquí vamos a hacer una cosa, o sea, como sabéis, o sea, para calcular la fuerza resultante, siempre la fuerza resultante tiene por origen el mismo que los vectores, es decir, va a estar en este punto el origen de mi fuerza resultante, y su dirección y su sentido. Tenemos primero que dibujar el paralelogramo que esta línea sea paralela a este vector, y voy a dibujar una línea con origen en este extremo del vector y que sea paralelo a F2 aproximadamente, ¿vale? Más o menos así a ojo sería eso. Y ahora ya sí que dibujo mi fuerza resultante. Esto a la hora de los exámenes pues lo hacéis con reglas y os va a quedar muy bien. Y ahí está mi fuerza resultante. Voy a escribirlo. Fuerza resultante. Y nada, ahí lo tenéis. Este ejercicio del 3, pues espero que os haya quedado muy claro. Es muy importante porque siempre es igual, y este es el caso más difícil que os pueden poner. Vamos al ejemplo 4. Bueno, vamos al 4, dos fuerzas de 50 newtons. Como veis, sigo teniendo que las dos fuerzas miden lo mismo, siguen teniendo la misma magnitud. 50 newtons y 50 newtons forman entre sí 90 grados. Vale, si os entra esto en el examen, lo que vais a hacer es dibujar vuestros vectors. Lo voy a dibujar para que no os liéis. Mira, aquí voy a tener 1. Siempre en el origen, siempre me gusta dibujarlo aquí. ¿Ves? ¿Veis cómo lo he estado dibujando todo el rato aquí arriba? Porque es que aquí no lo vais a ver.
Pero vosotros, o sea, es para que no os liéis luego y digáis que lo he hecho así en el vídeo, pero bueno, lo voy a hacer así. Aquí tenéis el primer vector, aquí tendríais el segundo vector, que formen 90 grados. Estos son 90 grados, estos son 90 grados, estos son 90 grados, estos son 90 grados. Esto entero son 180 grados y todo esto, pues, como conocéis, 360 grados. Pero para que lo veáis más claro lo voy a dibujar aquí aparte. Aquí tengo el primer vector. Uy, qué mal. Y aquí tengo el segundo vector. Pues más o menos no me ha quedado tan recto, pero bueno. Estos son 90 grados. Lo voy a poner ahí. Primero voy a indicar el ángulo, que no me cuesta nada. Ahí está. Ponemos ahí 90 grados. Vale, aquí tenemos pues F1 y aquí tenemos F2. Ya veo que no me ha quedado muy recta la línea horizontal, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que lo entendáis. Vale, pues ahí tenéis dos fuerzas. Vale, como ya os he indicado anteriormente, que la fuerza resultante es, vamos a verlo, es la raíz cuadrada, SQRT es raíz cuadrada, repito. La fuerza de componentes X totales, es decir, las fuerzas con componentes en X al cuadrado más las fuerzas con componentes en Y al cuadrado. Y lo que me dé pues va a ser mi fuerza resultante. En este caso, pues, claro, me voy a centrar aquí en este eje. Aquí F1, vale, vamos a hacer una cosa. También vamos a escribir aquí F1. Y ahí tenemos F2, vale. F1, en este caso, como ya hemos aprendido en el ejercicio 3, F1 como tiene dirección horizontal, solo va a tener componentes en X, ¿vale? Y entonces vamos a tener que F1 va a ser igual a F1X y que va a ser igual a 50, ¿vale? 50 newtons. Y lo mismo con F2, pero mucho cuidado, o sea, no me digáis ahora que F2 tiene componentes en X, sino que F2 va a ser igual a F, ¿qué? F2, X o Y. Evidentemente, si lo tengo en este eje, ¿por qué? O sea, ellos no me han indicado que está en este eje, sino que me han dicho que forma 90 grados con mi vector 1. Entonces, si yo dibujo aquí el vector 1, pues evidentemente tengo que dibujar el vector 2 aquí. Pero imaginaos que dibujo aquí el vector 1. Puedo dibujar aquí el 2, o si os queréis liar un poco más, pues dibujáis aquí el 2. O es que lo podéis hacer de cualquier forma, pero la forma, ya os aseguro que la forma más rápida y más fácil de verlo, y la típica, o sea, la de toda la vida, es dibujar aquí un vector y aquí que forme 90 grados con él, pues aquí en el eje Y. Siempre es tomar, o sea, lo normal es tomar los sentidos positivos de los ejes cartesianos. Vale. Bueno, sigamos con esto. Pues como vemos que el F2, mi fuerza 2 no tiene componente X, sino que tiene componente Y. Entonces, F2, todo mi vector 2 va a tener componente Y. Entonces, F2 es igual a F2Y. Y va a ser igual a 50 newtons. Y aquí pues voy a ser un pelín más rápido. Voy a tener que mi fuerza resultante es SQRT, raíz cuadrada de mis fuerzas de X totales al cuadrado, más mis fuerzas en Y totales al cuadrado, es igual las fuerzas de X, totales, ¿qué son? Tengo en este caso solo un vector que tiene componente X, entonces no le tengo que sumar nada, no es como el ejercicio 3. Aquí este es incluso más fácil. 50 al cuadrado más 50 al cuadrado. Y 50 al cuadrado sabemos que es 2500 más 2500, y la raíz de eso pues da 70,71 newtons.
Y ya está, o sea, eso sería la fuerza resultante. ¿Cómo dibujarlo? Vale, vamos a dibujarlo. Primero voy a borrar esto. Voy a borrar, un momento, voy a borrar esto. Vaya. Como se nota que no controlo el programa, pero bueno. Bueno, hacemos lo mismo. Primero, para dibujar la fuerza resultante, que estoy segurísimo que os lo va a pedir en el examen, o sea, nos vamos al extremo de un vector y dibujamos una línea que sea paralela al otro vector, que en este caso pues es este vector que he dibujado, que no se ve muy bien. Vale, línea paralela a ese vector, que sería esta más o menos. De la misma, vamos, más o menos de la misma longitud. Y me voy al extremo del otro vector y trazo una línea paralela al otro vector, que sería este. ¿Vale? Y como ya os acabo de decir en el ejercicio 3 que la fuerza resultante tiene por origen el mismo que las dos fuerzas, el origen de mi fuerza resultante va a estar aquí y el extremo pues va a estar en el cruce de esas dos líneas, en el corte. Y esa sería mi fuerza resultante, que le vamos a poner aquí FR, fuerza resultante, y ya tenéis el ejercicio 4 hecho. Vamos al ejercicio 5, a ver qué me dice. Dos fuerzas de 50 newtons forman entre sí 180 grados. Vale, vamos a pensar, o sea, este ejercicio realmente ya lo hemos hecho anteriormente, pero vamos a pensarlo como si estuviésemos en un examen. Vale, me da esto. Sé que la fuerza 1 vale 50 newtons, ¿vale? Fuerza 1. Y sé que la fuerza 2 también vale 50 newtons. Y que los dos, o sea, entre sí forman 180 grados. Bueno, lo normal, como os he dicho siempre, que hay que dibujarlo. De hecho, es obligatorio. Voy a dibujar aquí el primero. Voy a dibujarlo aquí para que se vea bien, ¿vale? Aquí mi primer vector, que también lo puedo dibujar aquí. Que lo tenéis que dibujar, de hecho, en el examen aquí. El segundo vector forma 180 grados. ¿Cuántos son 180 grados? Pues 180 grados, como sabemos de cursos anteriores, es la media circunferencia. Toda la circunferencia, o sea, todo un círculo tiene 360 grados y un semicírculo tiene, 180 grados. Entonces, el vector 2 va a ser, espera un momento, aquí, más o menos, bueno, peor todavía. Vale, ahí le he dado. Más o menos, ahí. Y para indicaros que forma 180 grados voy a dibujarle el ángulo este. Vaya, ahora no me deja. Pues yo qué sé, es una circunferencia. A ver, ¿cómo podemos dibujar eso? A ver si me deja con esto. Vaya. A ver, control R. Nah, ahí va. Bueno, después de un fallo técnico he conseguido arreglar esto, pero bueno, vamos a seguir con el ejercicio. A ver, que al final no acabamos el vídeo y se me está alargando mucho. A ver, al final no voy a dibujar el ángulo, ¿vale? Ya pasó. A ver, mi vector 2 pues estaba aquí, que forma, o sea, 180 grados es así. 180 grados. El vector 2 es así, apunta hacia la izquierda. Vale, voy a dibujarlo con lápiz. Así, mira, estos son 180 grados. Más o menos. No me juzguéis por esto. Bueno, voy a borrarlo, ¿vale? Pero esos son 180 grados. Vale. Entonces tenemos voy a ir un poco más rápido. Tenemos mi vector 1 de fuerza 1 ahí. Y tenemos... Vaya, otra vez se me ha ido todo. Vale. Y tenemos mi fuerza 2 aquí. Entonces, no lo voy a volver a hacer. Esto ya lo hemos hecho en el ejercicio 2. Como veis, aquí está bien dibujado. 180 grados. Semicircunferencia, 360 grados toda la circunferencia. 180 grados. Es lo mismo que dos vectores de sentido contrario. ¿Vale? Y como era, o sea, como tenemos que F1 es 50 newtons y que F2 es 50 newtons, pues tenemos que la fuerza resultante es la resta de los dos, porque uno apunta hacia la derecha y el otro apunta hacia la izquierda,
Vamos a nuestro ejercicio en concreto. Uno apunta hacia la derecha y otro apunta hacia la izquierda. Y tenemos que mi fuerza resultante en este caso es 0. Ya os he explicado anteriormente el porqué, ¿vale? Y no voy a poner lo de newtons. Vale, vamos al ejercicio 6. Ya estamos terminando. Dos fuerzas tienen distinto módulo. A ver, perdón. Dos fuerzas tienen distinto módulo. Claro, aquí en este caso, bueno, yo me he inventado estos ejercicios y como veis, o sea, aquí os quiero liar un poco y deciros que dos fuerzas tienen distinto módulo. Quiere decir que ahora el primer vector, la fuerza 1, vale, tiene de módulo 50 newtons y el segundo tiene 100 newtons. O sea que ahora ya no es tan sencillo como antes, pero es lo mismo. Además, sabemos que tienen la misma dirección y mismo sentido. Vamos a dibujar eso. Vale, dibujamos eso pues como siempre. Aquí está el primero de 50 newtons y sobre la misma recta está el segundo, porque tienen la misma dirección, mismo sentido. Vale, este sería, es lo que os estaba indicando antes, que en caso de que tengamos distinto módulo, pues vamos a tener que las flechas pues que no coinciden, como tenemos en este caso, y esto sería mi fuerza 2. Vale, ¿cuál sería la fuerza resultante en este caso? Pues nada, la fuerza resultante va a ser la suma porque los dos tienen componente x, o sea, no hay ninguno, o sea, lo de la componente x y lo de la raíz cuadrada y el lío ese, pues lo hacemos cuando tengamos que los dos vectores forman entre sí un ángulo, ya sea de 90 grados, 45, 60 o lo que sea. FR, la fuerza resultante, va a ser en este caso pues F1 más F2 igual a 50 más 100 es igual a 150 newtons. Vamos a dibujar la fuerza resultante. Aquí arriba lo voy a dibujar aquí en la misma recta de soporte, que lo tenéis que dibujar en la misma recta de soporte, y sería esto, fuerza resultante. Vamos a ponerlo aquí. Vale, y ya estaría el ejercicio 6, pues simplemente, vale, nos pide lo de siempre, lo de la dirección y el sentido. La dirección, pues la fuerza resultante tiene dirección horizontal y sentido pues hacia la derecha. Vale, vamos con el ejercicio 7. Dos fuerzas tienen distinto módulo, o sea, es como el ejercicio 6. La fuerza 1 vale 50 y la fuerza 2 vale 100. Además sabemos que tienen la misma dirección y sentido contrario. Vamos al ejercicio 2. Es así, o sea, es así, forman 180 grados. O sea, si os dicen que es de sentido contrario, es lo mismo que decirte que forman 180 grados entre sí. Bueno, comencemos con el ejercicio 7. Aquí en este caso tenemos dos fuerzas. Bueno, aquí el ejercicio lo voy a leer. Me dice, dos fuerzas tienen distinto módulo. Es decir, una fuerza es de 50 newtons y la segunda es de 100 newtons. Quiere decir que ya os lo he explicado, que tienen distinto módulo, quiere decir que tienen distinta longitud. Vale, además sabemos que tienen la misma dirección y de sentido contrario. Vamos a dibujar eso. Vamos a dibujar eso como si, o sea, ya este ejercicio realmente ya lo tenemos hecho, pero lo voy a repetir por si no os habéis enterado muy bien. Vale, vamos a buscar nuestros vectores. Lo voy a dibujar aquí también, ¿vale? Aquí tenemos uno. Bueno, no, vale, un momento. Lo voy a dibujar aquí para que lo veáis mejor. Aquí tenéis uno de 50 y el de 100, pues... Ay, perdonadme. O sea, me ha vuelto a pasar lo mismo. Más o menos, aunque no me quede perfecto. Y el de 100, pues es un poco más largo. Y ahí lo tenéis, de sentido contrario. Entonces, lo dibujo ahí. Vamos a indicar que el primero, como lo hemos hecho anteriormente, esto es F1 y aquí pues vamos a indicar que es F2 de sentido contrario. Aquí tenemos una fuerza y a ver, esto sí me deja moverlo, y aquí tenemos la fuerza 2. Vale, ahora la fuerza resultante, pues a ver, aquí solo pues lo mismo, aquí no vamos a hacer ninguna descomposición ni nada por el ya que no tenemos, o sea, ya que nuestros vectores no forman ningún ángulo entre sí ni nada.
y los dos vectores, o sea, los he dibujado en el eje X y de hecho también los puedo dibujar con dirección vertical, pero lo más cómodo, o sea, lo que solemos hacer más bien que cómodo, es siempre dibujarlo en el eje X, entonces pues lo dibujo así. El de 50 va en el sentido positivo de las X y el de 100, porque lo he elegido así, o sea, realmente también podemos dibujarlo así. O sea, también podemos indicarlo de la siguiente forma, pero es que ya es por comodidad, a no ser que te diga, pues F2 va a la derecha, o sea, más o menos creo que me entendéis. Vale, aquí tendríamos de otra forma, o sea, la otra forma posible sería esta, y F1, que es un poco más corto, sería esto. Pero bueno, ya lo voy a dejar, o sea, lo voy a... Perdonadme un segundo. Vale, voy a borrar esto. Voy a trabajar con lo que tengo arriba. Vale, F1 y F2. Pues aquí ya lo sabéis hacer muy bien, que lo hemos hecho antes. Sabemos que la fuerza resultante, en este caso, como no tenemos ningún ángulo, no vamos a descomponer ningún vector. Sabemos que va a ser F1 porque es dirección sentido positivo. Y luego F2 pues va a tener, en este caso, un menos porque va en el sentido negativo de las X. Menos F2. Vale, indico los estos. 50 menos, indico las magnitudes o las longitudes de los vectores, 50 menos 100, y esto es igual pues evidentemente a menos 50 newtons. El menos, bueno, un menos tenemos por ahí. ¿Qué quiere decir el menos? El menos lo que me está indicando es el sentido del vector, porque realmente estoy tomando que este es positivo y este es negativo, entonces gana el negativo por 50 newtons, entonces mi fuerza resultante va a estar por aquí, o sea, tirando a la izquierda. Voy a dibujarlo aquí como lo hemos hecho anteriormente. Vale, aquí tengo el vector y lo voy a dibujar aquí, que está el origen más o menos, y voy a dibujar pues un vector de 50, ahí está, apuntando al negativo. Si lo queremos dibujar aquí, pues en verdad, como vosotros lo vais a dibujar en el examen en este eje, este sería el de 50, este sería el de 100, mucho más largo, y la fuerza resultante, que serían menos 50 newtons, el menos quiere decir que el sentido es el negativo de las X, lo pongo ahí y ya está. Vamos a ponerle fuerza resultante para que lo veáis mejor. Vamos a subirlo y ahí lo tenéis, ¿vale? Que también podría poner la fuerza resultante aquí. Bueno, vamos al 8. El 8 pues es un poco más lioso. A ver, venga. Dos fuerzas tienen distinto módulo. La primera tiene de módulo 50 newtons y la segunda 100 newtons. Además, sabemos que forman entre sí, que forman entre sí 30 grados. Bueno, lo primero, como siempre, lo dibujamos. Los vectores, el vector 1, que le voy a asignar el valor de 50 newtons, lo voy a dibujar aquí, y el vector 2, bueno, ya lo tengo aquí, forma pues 30 grados también, o sea, puede ser 30, 60, 45, 90, pues lo que quieran, y si tenéis calculadora pues también os pueden dar de 15 grados y cualquier otro ángulo. Bueno, esto mide 100, vamos a dibujarlo un poco más grande, ahí está. Vamos a ponerle estos F2. Esto sería F1. Vamos a dibujar el ángulo para hacerlo más bonito, que digamos. Aquí está el ángulo. Vamos a escribir ahí 30 grados. Pero bueno, estas cosas pues ya lo hemos hecho en los ejemplos, o sea, en el 4 me parece. O en el 5, no recuerdo muy bien. Bueno, tenemos que F2, voy a subirlo un poco, F2 y F1. Vale, F2 pues vale 100 newtons y F1 50 newtons y entre sí pues forman un ángulo de 30 grados. ¿Qué he explicado? A ver, aquí voy a ir un poco más deprisa porque ya he explicado paso por paso lo que hay que hacer. Sabemos que F2, aquí ahora, o sea, en este caso, como en el anterior, pues el vector F2 lo hemos formado con una suma de F2x más F2y. Entonces, mi vector F2 se descompone en F2x más F2y, ¿vale? Y esto es igual, y lo voy a dejar ahí, o sea, voy a calcular primero lo que vale F2x con la trigonometría, ya sea el coseno, el seno, ahora lo vamos a ver.
Lo voy a hacer rápido. Si queréis, pues, bueno, espera un momento. Sí, bueno, lo voy a hacer un poco más rápido. Ahora lo que necesitamos, como queremos la componente X del vector, necesitamos esta parte de F2. Y como el ángulo es este, necesitamos necesitamos una cosa de trigonometría, ya sea el seno, el coseno o la tangente, que me relacione la hipotenusa, que es F2, con el cateto contiguo, que ya os puedo asegurar que es el coseno, ya que la teoría del coseno me dice que el coseno es igual, el coseno de alfa o de cualquier ángulo es igual al cateto contiguo partido por la hipotenusa. Luego, al despejarlo bien, o sea, si despejamos eso, vamos a tener que F2x es igual al coseno de 30 por F2, o F2 por el coseno de 30. O bueno, para ponerlo siempre igual, pues voy a poner F2 por el coseno de 30, para que no os liéis. Coseno de 30 grados, ahí lo tenéis, y esto es igual a 100 por el coseno de 30, que ya lo hemos hecho antes, que es 0,866, y esto pues es 86,6 newtons. Esa es la componente X de F2. Vale, vamos con la componente Y de F2, que sería esta, o sea, que sería la que tenemos aquí, la vertical, que va a ser, o sea, ya lo tenéis en el ejercicio 4, me parece. Voy a asegurarme. No es el ejercicio 4. Ejercicio 4, a ver. Ejercicio 6. Sí, bueno, es el ejercicio 3. En el ejercicio 3 lo tenéis todo muy bien explicado. Así que bueno, vamos aquí con el 8. F2i pues va a ser, a ver, F2i va a ser F por el seno. A ver. Por el... Ahí va. Ahora, ¿por qué me hace esto? Vale, tengo que alargar esto. Vale. F2 por el seno de 30, y esto es igual a 100 por el seno de 30, que es 0,5. Esto es igual a 50 newtons. Vale, entonces, o sea, esperad un momento. Realmente aquí me he equivocado en la notación. Esto sería SQRT, la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fi al cuadrado, porque estamos hablando de módulos. O sea, en cursos superiores pues vais a ver que podemos asignarle al valor x una letra pequeña que es la i latina, y luego a la componente y, la y, a la componente j. Pero bueno, como hablamos de módulo, pues lo ponemos de esta forma. Entonces, ahora lo que me interesa es la fuerza resultante. Fr es SQRT, raíz cuadrada, recordad eso, de Fx total. Fx total al cuadrado más Fi total al cuadrado. Y esa, y eso sería el módulo de mi fuerza resultante, que es lo que me va a interesar en los exámenes. Vale, aquí lo voy a hacer directamente. Esto es igual a SQRT. Lo tenéis explicado bien en el ejercicio 3, por eso voy a ir un poco más deprisa, que si no, pues nos vamos a tirar 4 horas en el vídeo y no es plan. Entonces, SQRT de Fx total. ¿Quién es la Fx total? Aquí hemos sacado que F2x vale 86 newtons, pero a la F2x le tengo que sumar F1x, y como F1 y F1x es lo mismo, ya que no tenemos componente y, no hace falta que lo ponga, o sea, lo voy a poner directamente. Bueno, sí, vale, voy a ponerlo para que no os liéis tampoco. Fx total es igual a F1x más F2x es igual a F1x, ¿vale? 50 más 86,6, y eso es igual a, para que no me equivoque, 136,6 newtons. Vale, voy a subir esto un poquito, a ver. Esto lo voy a bajar aquí. Y aquí vamos a calcular Fi total, que va a ser igual a F
1i, si lo hacéis así de verdad en los exámenes, tan detallado, tan despacio, tan ordenado, nunca os vais a equivocar, es que es imposible. Pero luego imagino que vuestro profesor usará pues otras notaciones, otras letras, otras palabras, pero eso ya depende. O sea, depende de lo que le guste, pero lo importante es pillar la idea y ya siempre es igual. F1i más F2i. F1i, pues a ver, dime, o sea, tenéis ya que tener muy claro que el F1 no tiene componente i, entonces es 0 más F2i, lo hemos calculado aquí con la trigonometría, y es 50, y esto vale 50 newtons. Entonces, ya lo tenemos, ya podemos seguir aquí escribiendo, y va a ser 136,6 al cuadrado, más 50 al cuadrado. Y eso da 136,6 al cuadrado más 50 al cuadrado y la raíz de todo esto, 145,46 newtons. Y es la fuerza resultante. Vale, vamos a dibujar la fuerza resultante, que ya lo tenemos dibujado, pero vamos a dibujarlo aquí en este eje, porque antes lo he dibujado fuera de los ejes cartesianos. Vamos a dibujarlo, a ver. Venga, pues a ver, como ya os he enseñado, nos ponemos, o sea, primero nos ponemos en el vector que queramos, en este mismo, en el extremo del vector, y trazamos una línea que sea paralela al otro vector. Vale, ahora nos vamos pues al otro extremo y paralela a este vector, o sea, una línea paralela a ese vector, que sería esto más o menos. Y la fuerza resultante, que ya os lo he dicho muchas veces, tiene por origen el origen de los dos vectores, y por extremo pues el corte de las líneas que hemos dibujado, y esa sería mi fuerza resultante, que tiene por longitud o por magnitud 145,46 newtons, ¿vale? Y el ángulo pues no nos interesa ahora mismo, y si os lo piden pues me habláis y subo otro vídeo diciendo eso, ¿vale? Comentando lo de cómo podríamos calcular el ángulo que forma la FR pues con este, o sea, con el eje X o con el eje Y, que sería lo mismo más o menos. Vale, entonces voy a escribir aquí FR y ya pues hemos terminado el vídeo. Se nota que soy un poco principiante, o sea, no tengo mucha idea de este programa porque es la primera vez que lo uso y no sé, o sea, perdonadme si no os ha gustado, espero que os sirva al menos, no que os guste, sino lo importante es que lo entendáis, y si os surge una duda pues me comentáis y yo intentaré resolverla, ¿vale? Muchas gracias por todo, hasta luego.